Hoy tocaría hablar de el factor del despertar que se llama rapto o gozo o éxtasis según los diferentes versiones. Dijéramos en el ciclo que estamos siguiendo hemos empezado con Sati, que significa atención plena. Hemos seguido con Dhamma Vikaya, que significa investigación. Esto los vais encontrando en las charlas de los diferentes meses. Luego a continuación el mes pasado hablamos de Virya, que es energía, y hoy sería Piti, que sería rapto. El texto del Buda, que habla de este factor del despertar, este es como un camino hacia el despertar, está escrito en el Sutra Anapanasati, y diría lo siguiente: en los que la energía, o sea, Virya, ha aparecido, un rapto o alegría que no procede de los placeres mundanos aparece. Cuando el rapto que no procede de los placeres mundanos aparece, en quien la energía como factor se mantiene, entonces el rapto o alegría como factor del despertar se crea. El practicante lo desarrolla y con su desarrollo lo lleva a su plenitud. Es un texto que parece complejo. A la hora de dar la charla podríamos tener la opción de intentar escudriñar este texto, que es importante dentro del budismo primitivo, o incluso podría pues hacer lo que clásicamente en este tipo de charlas se hace, que es explicar las experiencias del despertar, hablar del Kenso, que es la experiencia cumbre en el Zen, o del Satori del Zen, que es la experiencia amplia más allá del Kenso, o hablar de los jhanas, que son estados de éxtasis, que en sí mismo lo explica en la tradición del budismo primitivo como el camino del despertar. Pero no voy a hacer nada de esto, porque esto puede sonar un poquito duro a los oídos, un poquito frío, y quiero acercarme más a vuestro corazón. Por lo tanto, vamos a hablar de esto desde la experiencia del corazón, tal y como lo veía Yoshua. Esto es, a quien conocemos por Jesús de Nazaret. Y para ello he escogido un texto de Jesús de Nazaret, donde de una forma muy extraordinaria plantea cómo él lo ve. Os voy a leer el texto despacio y yo os ruego que a partir de ahora, en el resto de la charla, fundamentalmente estéis en actitud de escucha, con el corazón abierto, más que con la mente, más que intentar elucubrar. Os lo he dicho muchas veces, pero es importante, y especialmente es importante hoy. Más que lucubrar sobre los contenidos conceptuales que se vierten, es intentar estar abierto para ver en qué forma esto llega a la vida particular de cada uno de nosotros. Es la parábola del Padre Bueno,
o como se conoce en otros sitios, la parábola del hijo pródigo. Supongo que la habréis oído muchísimas veces porque vosotros, como yo, tenéis educación cristiana, pero vamos a intentar escucharla y interpretarla de una forma fresca y novedosa. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Está la atención de que aquí el padre reparte la hacienda a los 2 hijos y uno de ellos toma la opción de marchar lejos y de malgastar su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país y le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de los jornaleros». Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío está muerto y ha vuelto a la vida. Está perdido y ha sido hallado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano». Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: «Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos». Un momento. «Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado». Pero él le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Esto está en Lucas 15, 11, 32. Seguro que muchas veces a lo largo de vuestra vida habéis tenido la oportunidad de que alguien os haga una explicación de esta parábola.
Y básicamente es la parábola del hijo pecador que se arrepiente, etc. Vamos a dar otra visión diferente aquí. En primer lugar, vamos a identificar al Padre como lo eterno, lo que no tiene límites, lo que está vacío de vida separada, lo que no tiene tiempo en sí mismo, el origen y el final. Visto así, es homólogo a la expresión del vacío en el budismo, lo mismo que la expresión del Padre Dios en el cristianismo, pero como tal, dentro de la experiencia del Zen, experiencia de vacío, hablamos la experiencia del Padre, la experiencia de ser uno con todo, de no haber límites, de no haber separación. Y hablamos de hijo como aquello que tiene forma, que tiene historia, que tiene límite, que tiene principio y fin, que tiene transformación en sí mismo. Por lo tanto, la expresión aparente de cada uno de nosotros, de nuestra vida humana, es la expresión del Hijo. Y la expresión de lo que está sin límites, de lo que es eterno, de lo que no tiene principio ni fin, de lo que está en el origen, es la expresión del Padre. Y os quiero recordar que en el Sutra del Corazón se dice el Padre no es sino, se dice el vacío no es sino forma, la forma no es sino vacío. Que aquí habría que decir el Padre no es sino Hijo, el Hijo no es sino Padre. ¿Podéis adoptar este punto de vista para intentar entender esta parábola? Yo quiero entender que Jesús de Nazaret, cuando hace esta parábola, tiene un mensaje concreto hacia los campesinos pobres que le estaban escuchando y también un esfuerzo de expresión de su propia experiencia mística. La historia del hijo que se separa del padre, la historia del hijo que toma lo que cree que es suyo, se lo lleva lejos y lo malgasta, es la historia, por un lado, de la especie humana, por otro lado es la historia de cada uno de nosotros. En primer lugar, tomamos conciencia de nosotros mismos. Tomo conciencia de mí mismo. Salgo del magma de unidad preconsciente, del momento en el cual yo fui concebido, y adquiero la forma que soy, y en esa forma que soy me considero individual. El ser humano toma conciencia de sí y en ese momento piensa, siente que tiene derecho a lo que es suyo y establece un ámbito de propiedad individual. Padre, dame lo que es mío. Y al pedir dame lo que es mío, me marcho con mi propia individualidad a hacer la aventura humana. Me considero que estoy solo, pero también que soy dueño de lo que tengo y por lo tanto puedo usarlo como quiera. No quiero estar más bajo tu cuidado, Padre mío. No quiero más esa experiencia, esa vida de unidad de la que procedo. No quiero ser más parte de ti y ni estar en tu casa. Por ello, te pido lo que es mío y me voy.
me voy a hacer mi aventura humana. Me voy a recorrer los caminos por mí mismo, a descubrir por mí mismo mi vida y a disfrutar de mis propios bienes, que es esta tierra que considero mía, que son los medios que hay a mi alrededor, que son los seres que hay a mi alrededor que considero mío. Y en la historia del hombre y en nuestra historia individual, a partir... ¿Estáis ahí o os habéis ido? ¿Vale? A partir de ese momento se produce un gran silencio. Lo que es el origen, lo que es la fuente de nuestra vida, lo que es la esencia de quien fuimos, de quien somos, cuando todavía no somos lo que actualmente creemos ser, guarda silencio. Se separa y todo parece que está separado y todo parece que es por sí mismo. Y el hombre cree, yo creo, que puedo manipularlo todo, que puedo jugar con todo, que hay la solución a mi sed, a mi hambre de ser, de pertenecer y de tener, está en las cosas que persigo, está en las personas de las que gozo, está en las cosas que deseo ser, y me lleno mi cabeza de planes, me lleno mi cabeza de proyectos. Y todo eso lo hago de una forma en la cual no tengo en cuenta lo que existe alrededor, más que para usarlo, más que para tenerlo, más que para manipularlo. Me voy alejando cada vez de mi casa original. Y entonces, en medio de mi sed, de mi deseo de ser y de pertenecer, quiero... Un momento. Conquistar la tierra. Conquistar otros seres. Dominar. Tener poder. Ser dueño. Y entonces lucho contra otros seres. Utilizo la tierra para mi disfrute. Derrocho y tiro las basuras por todas partes. Tiro los desechos de mi vida. Guerreo con otros. Construyo lugares a mi gusto y deseo. Creo ambientes que son los que considero propios. Pero a pesar de eso, no dejo de estar sola. No dejo de tener sed. No dejo de sentir la necesidad de seguir y seguir y seguir. Y destrozo la tierra que me es dada y degenero mi existencia. Y me drogo, a lo mejor no directamente con sustancias o con alcohol, pero me drogo con mis proyectos, me drogo con mis seres, me drogo con mi tiempo, me drogo con mi propia apariencia, me cuento historias de triunfo, de formar parte de grandes aventuras, me hago a mí mismo y hago a otros discursos justificatorios, majestuosas explicaciones del mundo y de las cosas, mientras sigo cayendo en la miseria hasta que al final ni los puercos tienen lástima de mí. Y llega un momento en mi vida en que me encuentro entre la espada y la pared, en que me encuentro en una encrucijada.
Y en esa encrucijada ya no sé por dónde caminar, porque he perseguido tantas cosas y ninguna me ha satisfecho, nada me ha saciado, nada me ha terminado de completar esta sed que tengo, que entonces me siento desesperado y entro en mí y descubro que hay un silencio profundo. Y entonces me digo, ¿dónde perdí mi rumbo? ¿Dónde perdí el camino? Ya no puedo volver hacia atrás, he de caminar hacia adelante. Pero caminar hacia adelante volviendo a mi casa, a la esencia que perdí en este camino. Allí y en ninguna otra parte quiero ser más dueño, quiero ser más el principal. Me conformo con habitar en la casa de mi padre, como un siervo más, como parte de ello. No sé si os fijáis, África, estás ahí también, ¿no? Sí, estoy. No sé si os fijáis que esta versión de este recorrido tiene muchas variantes. Yo os pido que cada cual de vosotros, en este momento, recorra su propia historia y le dé la variante propia, porque esto es una interpelación a cada uno de nosotros. Fijaros también que existe la variante del hijo mayor, que también se siente separado aunque está habitando en la casa de su padre, y sigue administrando su propia hacienda, en su caso no malgastándola, sino siendo muy productivo, siendo muy eficiente, pero sigue siendo encerrado en su propia historia, en su propia burbuja personal. O sea que cada uno de nosotros puede haber tenido esa vida de derrochador que lo derrocha todo y que no se ocupa de nada, o ser el perfecto respetador de la ecología, de la tierra, de los bienes materiales, verdadero administrador de las cosas, pero sigue siendo separado. Está habitando en la casa del Padre sin darse cuenta de que el Padre está ahí. Y por fin el Hijo se pone en camino. Este salir y ponerse en camino, ya en otras veces lo he explicado, he dicho, que es un momento crucial en la vida de cada uno de nosotros. Es ese momento en el cual salimos del conforto, salimos de ese modo de la rutina, de la interpretación de las cosas que yo sé, que yo creo, que yo tengo. Y voy, como se decía en el Camino del Boyero, por caminos sin nombre, o como dice San Juan de la Cruz, salí de mi casa en la noche, hacia la oscuridad. Pues este peregrino que soy yo, salgo en busca del Padre. Pero aquí es donde se produce un elemento absolutamente revolucionario en la propuesta mística de Jesús. El Padre, que es el corazón del hombre, que es nuestro origen, que es nuestra esencia, que es quien realmente somos, atravesando más allá de la forma que aparentamos ser, se derrama en búsqueda. Sale todos los días a ver si en el horizonte aparece al hijo deseado, aquel que se perdió. Es como si en el seno de nuestro corazón hubiese un grito de llamado, un grito amoroso de ven, vuelve, te estoy esperando.
ese grito de llamado del padre que sale en búsqueda, pero que no hace el recorrido del hijo, sino que espera a que el hijo haga el recorrido. Ese grito, algunos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, lo hemos oído, como una fuerza profunda que nos lleva al significado de quienes somos. Es como una ansia, un anhelo que está en el trasfondo de nuestra conciencia, llamándonos. Y ahí se expresa el desbordamiento del amor. Entender esa frase de Billy Gies, de que el universo es un entramado amoroso, es una expresión de amor, es entender este grito. Entender que en todas partes hay una tensión hacia la búsqueda amorosa que ha de ser culminada en un abrazo. En la historia de Jesús, ese anciano de ojos llorosos, por fin ve acercarse a la figura que se perdió. En nuestra historia psicológica, emocional, histórica, personal, ese es el momento en el cual la vida tiene su significado esencial. Y ese momento es expresado por Jesús el místico como un momento de abrazo. Dice, se le echa al cuello y le llena de besos. La expresión es sorprendente, porque uno a veces se plantea esto del camino espiritual como un camino de descubrimiento de la sabiduría o de la verdad o de los significados últimos o de un estado de conciencia diferente, pero que nuestro maestro nos lo exprese como llegar al momento en el cual en el seno de nuestro corazón se produce la unidad a través de un abrazo gozoso, nos conmueve, me conmueve. ¿Dónde se produce ese abrazo? ¿Cuándo se produce ese abrazo? ¿Es solamente un momento extraordinario de nuestra vida que por fin logramos entender lo que ocurre y entonces nos sentimos felices? El gozo expresado en ese abrazo es algo extraordinario que está fuera del alcance de nosotros. No. Ese abrazo se produce en cada momento, en cada instante de nuestra existencia. Cuando miramos a otro, está la tensión de la unidad. Cuando miramos al cielo, o a los árboles, o a los coches, o a las cosas, cuando vivimos cada acontecimiento pequeño, rutinario, está la tensión de ese abrazo. Existe una mujer santa en la India que no da discursos y solamente hace darsam, que en el lenguaje, en el hindi es abrazo. Solamente van la gente en masa allí y va abrazando a unos y a otros. Y lo que hace realmente como mensaje de transmisión es darsam. ¿Cómo puedo vivir de forma que cada momento de mi realidad sea un abrazo? Un abrazo a esta persona que pasa a mi lado,
cuando voy en el autobús, un abrazo a esa mirada que se deposita en mí, cuando cojo algo, un abrazo a esto que estoy cogiendo, esta experiencia continua de abrazar la existencia, porque sabes que en el fondo de ti mismo ese abrazo se está produciendo en cada momento, en toda la eternidad, es la gran lección del día de hoy. El centro del ser está clamando por la pérdida, por la separación, y reclama la unidad, reclama la conexión. Sin embargo, incluso aunque en un determinado momento de nuestra vida hayamos tenido esta experiencia, que esta experiencia de gozo es ese abrazo, y que lo hayamos sentido de una forma viva en algún momento, luego habitualmente volvemos a la rutina. Jack Canfield, un gran maestro del Zen Theravada, del budismo Theravada, llama mucho la atención en un famoso librito que yo a veces he recomendado, se titula Después del éxtasis, la colada, en el cual mucha gente que vive una experiencia de iluminación, una experiencia de realización, luego se desparrama de nuevo, se pierde de nuevo en la individualidad, en el egoísmo, en la separación, en la autodestrucción. Por lo tanto, continuamente tenemos que estar recuperando nuestra práctica del abrazo. ¿Cómo lo explica esto Jesús aquí? Pues lo explica con el hermano. O sea, cuando todo es fiesta, cuando todo es gozo, cuando todo es éxtasis y expresión de realización por fin de la unidad, que es lo que significa este banquete en el cual el Padre gasta lo mejor, aparece de nuevo la individualidad en la forma del hermano. De nuevo este hermano no es alguien separado, no es el otro que se está equivocando en el camino. Está en el centro de tu corazón, está en el centro de mi corazón. De pronto aparece la envidia, de pronto aparece el deseo de posesión del abrazo, el deseo de posesión incluso de las experiencias de unidad. Aparecen los razonamientos, las justificaciones, la de que no me he de sobrepasar en esto. Aparece ese razonamiento de que no puedo vivir todo el día como si estuviese en el séptimo cielo, tengo que calcular, tengo que vivir con el mundo, etcétera, etcétera. Y esa es la expresión del hermano de que yo estoy todo el día al lado tuyo, he cultivado la hacienda para ti, he estado siendo decente, no me he desgastado, no me he ido con prostitutas como este hermano mío, y sin embargo no me has dado nunca una fiesta como le das a mi hermano. Y el Padre, para intentar convencerle, de nuevo tu corazón clamando, dice, todo lo mío es tuyo. No hay nada que puedas decir que es tuyo, ni nada que yo pueda decir que es mío, hijo mío. Pero el que estaba muerto ha vuelto a la vida. Por lo tanto, hay una dialéctica de morir y de vivir dentro de nosotros. No es que todo esté hecho ya, es que tenemos que hacerlo. Tenemos que ponernos en camino, tenemos que levantarnos de la porqueriza. Tenemos que hacer la experiencia del abrazo en cada momento. Tenemos opción entre querer poseer maniáticamente nuestra individualidad o abrirnos a la generosidad completa. Entre vivir desde la envidia, el rechazo, la violencia, el celo, la dependencia, o el ir haciendo caer las barreras que nos separan de las cosas y de las personas. Entre vivir con las murallas de nuestras justificaciones, de nuestras creencias, de lo que es razonable y lo que no es razonable,
de los cálculos y las manipulaciones, o vivir desde la experiencia del amor, nos lleve donde nos lleve. Cada uno de nosotros tenemos opción. Parece que esta práctica que hacemos de sentarnos en silencio en esta disciplina que estamos haciendo pudiera ser algo frío. Sin embargo, lo que hacemos en nuestra práctica del zazen es la práctica del abrazo. En cada momento de silencio estamos intentando expresar la unión entre lo que no tiene límites, lo que no tiene existencia separada y este momento donde este ser respira, este ser siente, este momento histórico que está pasando en mi propia aventura vital. Y lo que hago en este momento de meditación no es repetir jaculatorias o mejorar mi conciencia, sino expresar el abrazo del Padre y del Hijo. No tengo más que decir. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿África? No, yo tampoco. Está claro. Bien, pues entonces, con un gran gaso, guardamos esto en nuestro corazón y nos levantamos y hacemos Kinhin. Ojos encendidos, mirando a lo lejos. Mirada lejana, mirada húmeda. Triste mirada de ojos quemados por el desierto cercano. Has salido temprano como siempre, animado por la fe que no se apaga. Dicen que estás loco y no eres sensato, pero tu locura es de amor, tan grande como el cielo, Padre del Hijo perdido, Padre y Madre, Padre nuestro. Andas parte del camino con las manos abiertas, para que al que vuelve se le haga más corto el regreso. Ves a lo lejos la figura del Hijo añorado entre la bruma. ¿Lo ves o lo imaginas? No, todavía no es. Es polvo, es arena, es brillo del sol en la mañana. Volverás una y otra vez, hasta el fin de los tiempos, porque algo se ha separado y ha de ser unido, porque algo se ha perdido y ha de ser encontrado. ¿Quién eres, figura blanca en la mitad de mi horizonte? ¿Quién eres, cuidador eterno, lluvia derramada una y otra vez sin merecerlo? Si eres así, ¿cómo es todo? ¿Y cómo soy yo, que soy tú mismo, Padre de todos nosotros, Padre y Madre, Padre nuestro? Nos levantamos. Bueno, pues hasta aquí el Sasenkai. Espero que tengáis miriada de ocasiones para practicar el abrazo gozoso en cada día, en cada momento de vuestra vida.
Y os mando yo un abrazo y os pido que os lo deis vosotros también.